No, Ernesto Sanz. El perverso es Macri, no es Patricia Bullrich. ¿Cómo le va? Pero muy bien. Me hace seña con el dedito. Claro, empiezo coincidiendo contigo. A ver, el gran responsable de Gualeguaychú, donde muchos de nosotros perdimos, fue en términos de radicalismo Ernesto Sanz. Fue la figura, diríamos, intelectual, junto con Carrió y con Macri. ¿no? Yo estaba esa noche. Yo también. Yo estaba esa noche. ¿Usted se acuerda por dónde se fue Sanz? Sí. Se fue por la puerta de atrás. Sí, sabía. No se pudo ir por la puerta de adelante porque lo esperaba la franja, la juventud, franja llorando, los chicos de franja morada, tratándolo de traidor. ¿Pero por qué? Y diciéndole que el radicalismo jamás podía estar con Macri. Absolutamente. Nosotros queríamos el Frente Amplio con los socialistas, es decir, veníamos del Faunen o de UNEN, como quieras, y justamente Sergio Massa. Bueno, por eso Ernesto Sanz, a su jefe, que es Macri, porque siempre fue su jefe político, claro, no le da ninguna responsabilidad, no le indica ninguna. Para él la única responsable es Patricia Bullrich. Paradójicamente, esto no empieza con el anuncio de Patricia y de Petri, pobre, después tocamos el tema Petri, sino que esto viene de mucho antes. Primero, Mauricio Macri usa a Patricia para implosionar la candidatura de Rodríguez Larreta, que por supuesto hubiera hecho un papel más digno en los debates que la propia Patricia, que demostró haber llegado a su nivel de incompetencia. Segundo, lo usa a Milei para destrozar a Patricia. Esto está claro. ¿Por qué? Y bueno, porque yo creo que claramente esto hay que analizarlo a veces más que en términos políticos o en términos económicos, en términos psiquiátricos. Sí, acá tenemos un psiquiatra, digamos. Lo podemos analizar con ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Sí. A mi juicio, Mauricio Macri visualizó que Milei podía hacer las cosas que él no pudo hacer. Esto que en algún momento prometía que si volvía hubiera hecho lo mismo, pero más rápido. Bueno, Milei podía ser el hombre. Pero esencialmente, digámoslo, para no hacernos los distraídos, el primer punto en la negociación en la casa de Mauricio Macri fue la designación de Garabano como ministro de Justicia. Mauricio Macri está con miedo de que las causas que están pendientes terminen mal si gana Sergio Massa. De hecho, muchos dicen que se va del país. ¿Qué van a hacer los radicales? Los radicales ya han adoptado una posición a nivel Comité Nacional. Vos sabés que nosotros somos muy orgánicos, nos bancamos las resoluciones de la Convención y también nos bancamos ahora la resolución del Comité Nacional que yo diría, como dato novedoso, fue muy rápido, porque el mismo día que se hace el anuncio, a la tarde, el Comité Nacional resuelve plantear la neutralidad. Es decir, no apostar a una fórmula ni otra. Para muchos de nosotros eso tuvo un sabor a poco. Es decir, yo creo que la neutralidad se podría haber planteado diciendo explícitamente que se iban a hacer todos los esfuerzos para que Javier Milei no llegara a la presidencia de la Nación. El mejor homenaje que le podemos hacer a Raúl Alfonsín a 40 años de democracia es impedir que el 10 de diciembre asuma un presidente fascista, antidemocrático. Recién dijo pobre Luis Petri, habló de Luis Petri. ¿Por qué pobre Luis Pero Petri? le digo porque es absolutamente increíble. Yo me jugué, estaba al aire en un canal de televisión, me estaban haciendo un reportaje como este, y a la mañana, cuando se conoce lo que había ocurrido la noche anterior, sí, y que iba a venir el anuncio, dije, seguramente Petri no va a estar. No es la fórmula, va a estar Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Claro. Cuando lo veo, ¿por qué? Porque yo tenía el dato de lo que se había resuelto a la noche anterior y ya era público en los diarios de la mañana lo que había resuelto el radicalismo mendocino. Por unanimidad el radicalismo de Mendoza había planteado la neutralidad. Petri, cuando hace esto, hacía 10 horas que se había resuelto lo contrario. Claro. ¿Y por qué Ernesto Sanz sale ahora a hablar después de que hace 4 años está callado? ¿O más? Bueno, porque me parece que está mirando que el tema ahora es mucho más grave. Creo que también no han tomado dimensión de la crisis que significaría un gobierno de Milei y creo que está intentando que el radicalismo quede mejor posicionado en términos de convertirse en alternancia frente a cualquier gobierno de la partida. Yo escucho una palabra, mucho, cuando hablan de Macri, sí, cuando lo califican a Macri. Sí. Pero en serio, le escucho en todo lado donde voy, gente que no lo quiere, obvio, a Macri. Por eso no pudo ser candidato. Una sola palabra cuando hablan de Macri. Le dicen perverso. ¿Usted coincide con esa palabra?
se fue el psiquiatra, pero vuelvo a los términos psiquiátricos. Se ha generado posiblemente la peor combinación en términos de resultados. Cuando se juntan dos hijos de padres que los han... Pensé que iba a decir otra cosa. Como Milei y Macri, los resultados no pueden ser buenos, objetivamente. Por eso digo que muchas de estas cosas, más que interpretarlas en términos económicos y políticos, que tenemos que hacerlo... Sí, porque la palabra perversión está más ligada a la cuestión psiquiátrica o psicológica. Absolutamente. Imagínese esto con las cosas que estamos viendo, ya a esta altura son inocultables. ¿Pero lo hace por malo? ¿O lo hace porque es realmente malo, de raíz mala? ¿O lo hace por una cuestión de supervivencia política? Puede darse una mezcla de las dos cosas, por eso dije lo de Garabano. Lo de Garabano está más vinculado a la supervivencia. Lo de Milei, viniendo a completar, creyendo él, lo que no pudo hacer él, tiene más que ver con el otro sentido, el de la supervivencia. ¿Yanni? No, me parece interesante esto que trajeron ustedes, el nombre de Petri, ¿no? ¿Cuál es la función de Petri ahora, ¿no? Con las elecciones ya perdidas, o cuál fue en su momento? ¿Es un muñeco de Patricia Bullrich? ¿Representa realmente al radicalismo por de lo que estás manera. diciendo? No. A ver, ¿Toma decisiones propias? Es minoría en Mendoza, ¿sí? Es minoría en Mendoza. Obviamente él jugó con Patricia Bullrich desde el primer momento. Cuando hubo que tomar posiciones, un gran sector del radicalismo jugó con Rodríguez Larreta y con la candidatura de Rodríguez Larreta, y un gran sector jugó con Patricia. Sí. Él había trabajado con Patricia Bullrich en tiempos del gobierno de la Alianza y tienen una relación bastante fluida. No representa el sentir del radical. Yo no me imagino un radical que pueda votar a Milei, claro, por la perspectiva siguiente. Podría tirarte 3 tips que son, diríamos, singulares. El primero de ellos, en el acto de cierre de campaña de Milei, y yo pregunto qué va a ocurrir ahora en el próximo, si Petri y quienes lo acompañen van a hacer lo mismo que en el acto del cierre de campaña anterior, cuyo principal estribillo fue: el que nos salte es un radical. Si hemos visto toda la campaña de Milei diciendo que la decadencia argentina empieza con el primer presidente elegido por el pueblo, Hipólito Yrigoyen, con la ley Sáenz Peña, y además lo califica del primer populista, y si nos cuenta casi jocosamente que todas las mañanas se entrena pegándole un muñeco con la cara de Raúl Alfonsín, yo pregunto, sí, al margen de los contenidos ideológicos, la venta de órganos, la venta de candidaturas, la aportación de armas, la rotura de relaciones... Sí, no hay motivo para que los radicales lo voten. Ninguno. Gracias, Miguel. Espera un segundo, porque lo voy a sumar a Gustavo López, que es el vicepresidente del ENACOM. Hola, Gustavo. ¿Qué tal? Gran amigo. ¿Me estás escuchando, Gustavo? Ahí lo estamos viendo, pero no sé si nos escucha. Ahora sí. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Están? Bueno, no sé si estabas escuchando un poco lo que estábamos diciendo. Te queremos sumar un poco a la conversación y nos gustaría escuchar una reflexión tuya sobre esta cuestión de la implosión o de la explosión, o de la dinamita que le puso Mauricio Macri a Juntos por el Cambio. A ver, primero coincido plenamente con lo que decía Miguel Ponce. A Miguel lo quiero mucho. Fue mi referente político en 1973, cuando empecé a militar en la Juventud Revolucionaria, así que lo conozco de aquella época y coincido plenamente que ninguno que se diga radical puede votar a Milei por el desprecio que Milei tiene sobre el radicalismo, sobre Yrigoyen, sobre Alfonsín. Digamos, Alfonsín es el padre de nuestra democracia porque hizo el juicio de las juntas y sentó las bases del nunca más como pacto democrático, y Milei reivindica la dictadura militar y Milei está en contra de todo lo que hizo Alfonsín en su momento, pero también está en contra del voto popular porque detesta a Yrigoyen y lo acusa de ser el primer populista y reivindica un país que es anterior al voto popular. Digo, cuando la gente no votaba y 2.000 familias eran los dueños del país. Yrigoyen es YPF, Yrigoyen es el guardapolvo blanco, Yrigoyen es la reforma universitaria, la educación pública, Yrigoyen es la ley de accidentes de trabajo. Es decir, ninguno que se sienta radical o haya sido radical en algún momento de su vida puede acompañar a Milei. Creo que Milei hoy es un títere de Mauricio Macri, que Mauricio Macri ha roto Juntos por el Cambio. Yo obviamente no participé de esa experiencia, nosotros como Forja nos fuimos mucho antes,
pero respeto mucho al radicalismo y creo que hoy el radicalismo tiene la oportunidad de volver a ser el partido socialdemócrata que la Argentina necesita. Y si bien formalmente está planteando una neutralidad, yo no creo que haya ningún dirigente, ningún militante, ningún simpatizante radical que pueda votar por Milei. Y para que no gane Milei, yo creo que tienen que votar por Massa, que no significa hacerse oficialistas, significa seguir siendo opositores, pero poder impedir que un negacionista, un reivindicador de la dictadura y una persona que no está en sus cabales pueda llegar a la primera magistratura. Ahora, yo les pregunto a los dos. Si querés arranco con vos y después voy con Gustavo. ¿Qué va a pasar con los dirigentes radicales que daban la vida por Macri? Por ejemplo, los nombres los doy yo, no tengo problema. Digo, el gobernador electo de Mendoza, Cornejo. Que Mario Negri. Empezó su presidencia diciendo, necesitamos más Cambiemos y menos UCR. Tal cual. Bueno, Mario Negri. Vamos. Digamos, a ver, por favor, le faltaba ir el ballet de Macri. Cada vez que lo veía se ponía a aplaudir como una foca. Y siguen las firmas, porque hay un montón, el propio Ernesto Sanz. ¿Qué va a pasar con esos dirigentes? Bueno, digo, van a primero, van a entrar a la Unión Cívica Radical, van a decir, che, está todo bien, está todo bárbaro. Primero saludo a Gustavo y por supuesto coincido integralmente casi con todo lo que ha dicho. Segundo asunto, en este tema, obviamente todos estamos esperando una renovación a partir del compromiso que tienen que tener quienes conduzcan el partido de construir autonomía para recuperar identidad. Lo que se ha perdido de Gualeguaychú a la fecha es la identidad y eso es lo que tenemos que recuperar. Ustedes fíjense la paradoja que se da en momentos en que el radicalismo conquista gobernaciones que hasta ahora, digo, la última vez que se había ganado en Santa Fe fue en 1963, Aldo Tesio, se recupera ahora Santa Fe, se gana el Chaco, es decir, mayor nivel territorial porque ahí hubo objetivamente no solo militancia, sino además convicciones de que se podía ganar. ¿Cómo puede ser que la Unión Cívica Radical no haya tenido en las últimas pasos un candidato a presidente, que no haya tenido candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, que no haya tenido candidato a gobernador en Córdoba? Habla de la mediocridad de esa dirigencia que por supuesto todos queremos renovar. Por sí o por no, y voy con Gustavo. ¿Macri está proscripto ya en la Unión Cívica Radical para vos? Yo parto de la base de que a partir de ahora Macri es una mala palabra en la Unión Cívica Radical. O para los radicales, perdón. Seamos claros, para los radicales, sin duda. Es una mala palabra. Es una mala palabra. ¿Gustavo? Bueno, yo creo que sí, que se terminó un ciclo en la vida política argentina, así como la crisis del 2001 significó el fin del bipartidismo. Yo creo que estamos enfrente al fin del bifrentismo y que se abren tres frentes electorales, uno de ultraderecha, bancado por los fondos buitres y por la ultraderecha internacional, donde Macri es el titiritero de Milei, pero que están todos esos fondos buitres y toda esa ultraderecha de Vox y todo lo que está de atrás en este anarcoliberalismo o libertarismo, que no es liberalismo, es otra cosa, es un fascismo encubierto. Me parece que hay un campo nacional que también se tiene que reconfigurar, que es el mismo gobierno, actualmente representado por Sergio Massa. Digo, no hay margen para 40% de pobres en la Argentina, tenemos que hacer las cosas mejor. Y creo que hay un campo de centro democrático o socialdemócrata que debería liderar el radicalismo. En el mientras tanto tenemos una elección como nunca en los 40 años de democracia. Volvemos al punto inicial. Democracia o autoritarismo, racionalidad o delirio. Y me parece que esto es lo que está en juego. Bueno, yo Manuel Zunino. Si faltaba alguien. ¿Qué hacen estos? Llegó una de las vedettes en materia de encuesta de la República Argentina, uno de los tipos que acertó con sus pronósticos el triunfo de Sergio Massa, un tipo joven que labura muy en serio y que hoy nos va a decir... Muy poco. ¿Cómo viene la bocha? Muy poco. Se reconfigura toda la política, se está reconfigurando toda la política. Sin ninguna duda, estamos en medio de los acontecimientos, de los sucesos, creo que todavía no podemos registrar en la opinión pública el efecto de lo que está pasando. Nosotros teníamos una foto que sacamos entre lunes y martes. La foto nos mostraba que el votante de Patricia Bullrich, que es donde todos estamos poniendo la mira, solamente el 40% estaba decidido. O sea, el 60% de los que habían votado a Bullrich el domingo pasado no sabían hasta el martes
a quién votar. O votaban en blanco, o no irían a votar, o estaban indecisos, nos decían no sé a quién voy a votar. Me parece que eso explica que Javier Milei, Patricia Bullrich y Mauricio Macri hayan acelerado una decisión que me parece que ya estaba un poco cantada, sobre todo del lado de Mauricio Macri, y el miércoles a primera hora salieron con todo a marcar, bueno, esta nueva agenda. Perdóname, Sí, dale. ese 60% que dice muy bien él es porque estaba elaborando el duelo. Acá no puede ser que no haya un tiempo para decir, a ver, nos plantearon una fórmula, dijeron determinadas propuestas, pero además abrieron juicios de valor sobre las otras dos fórmulas y de pronto la montonera tirabombas que ponía en los jardines de infante bomba, etcétera, le ofrecemos el Ministerio de Defensa o de Seguridad. A la izquierda que íbamos a barrer de todos lados le ofrecemos el Ministerio de Desarrollo Humano. Lo más gracioso de todo, o lo más irónico de todo, lo más paradójico de todo, es que después dicen que el problema de la Argentina es un problema moral. Bueno, después dicen que tienen un problema con el kirchnerismo porque roba, porque son inmorales, por esto y por lo otro. Y delante de todo el mundo hacen esta barbaridad obscena. Néstor, mirá, si vos me decís estratégicamente a Javier Milei lo puedo entender lo que hizo. Después la gente lo juzgará en las urnas, el día del balotaje, el 19 de noviembre. Patricia Bullrich puso en juego su honestidad intelectual, su personalidad. La habían agraviado hacía días y de una manera muy dura, de cosas que en el barrio no se resuelven en 48 horas ni con un perdón. Me parece que lo que no llegó a entender la sociedad todavía, o por lo menos a nosotros nos deja estupefactos, es que Patricia Bullrich haya aceptado creo que fue por el cargo. Con una persona la única explicación que le encuentro es que fue por el cargo. Yo creo tampoco se sabe qué es lo que va a recibir a cambio. Claro. Eso también debería quedar claro de cara a la sociedad. Yo creo que tiene más que ver con la perversión y a lo mejor algún mecanismo de apriete de Mauricio Macri para agarrarla en pleno momento de decaimiento, de dolor, de frustración, de pérdida de sus esperanzas y sus ilusiones, apretarla y meterla ahí. Pero me parece muy importante esto que has traído en relación a por qué ha salido este asunto, porque creo que claramente aquí estamos marchando hacia una situación de mucho peligro, donde todavía las aguas no han decantado. Voy a hablar ahora en un minuto de Candelaria de la Sota, que me parece importante lo que dijo, pero ayer estuvo Facundo Mazot con Iván Jabrowski. Vamos a verlo, dale. A mí no me basta con un cambio. El cambio es alternancia. No existe el argumento de hasta antes de ayer eran locos, poco preparados, extremistas y de malas ideas, y hoy son el único camino posible para el cambio y para vencer al kirchnerismo. Yo ya no me quiero quedar más ahí. La Argentina está estancada ahí hace 12 años. Yo quiero que discutamos cómo mejoramos, porque la verdad, yo tengo bastante pocas garantías de que un cambio conducido por Milei vaya a representar una mejora. La verdad, tengo muchas dudas. Ahora, eso no me transforma automáticamente en un militante kirchnerista. Me transforma en lo que voy a hacer, un diputado aguerrido que va a pelear por la plataforma de gobierno que nosotros defendimos. Es decir, equilibrio fiscal sin dolarización, defensa del valor de la moneda sin cerrar el Banco Central, mejora de la educación pública sin privatizarla, combate al delito sin que andemos a los tiros. No es tan difícil y eso es lo que está en juego. Así que, perdoname la expresión, pero neutralidad las pelotas. Muy importante esto, pero además resulta insólito, Mazot de alguna manera lo dice, resulta insólito que Patricia Bullrich pierde con el discurso vamos a destrozar, a hacer desaparecer, a pisar al kirchnerismo, ¿no es cierto? Sacarlo de la cancha. Sí. Y ahora se ha mimetizado Milei, que venía con el discurso anticasta, etcétera, y empieza y el eje central pasa a ser el mismo discurso que hizo perder a Patricia. Explícamelo. Sin ninguna duda, a todos nos llama la atención eso. Un discurso que fue derrotado en las urnas, un discurso que cuando lo usó Horacio Rodríguez Larreta tampoco le sirvió. Me parece que eso está muy claro. Y otra cosa que es muy importante para pensar las campañas políticas y la comunicación, o dos cosas. Una es que cuando Milei habla del kirchnerismo está hablando del pasado. Y nadie gana una campaña electoral, nadie gana una elección hablando del pasado. La gente está esperando que Javier Milei hable del futuro. Dejó esa deuda en los últimos debates, nosotros lo registramos en la opinión pública. Le queda poco tiempo para contar cómo va a ser el país Milei de verdad, o sea, qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, si es que él gana. Creo que eso es importante. Y la segunda, y con esto cierro, Massa no es un representante típico del kirchnerismo. Obviamente. No es Máximo Kirchner, Cristina Kirchner, Axel Kicillof.
creo que ahí Milei también se equivoca, porque la gente no lo ve a Massa como un kirchnerista. En todo caso, lo ve como un aliado del kirchnerismo, Bien. que no es lo mismo. Yo les voy a decir una cosa. Cuando yo fui a cubrir la elección, cortito esto, de Córdoba, de gobernador de Córdoba, yo les mostré a mis compañeros cómo en el búnker de Martín Yarlora, que fue gobernador electo, y ese fue el fin de Schiaretti, esto está claro, una persona a quien yo, a Martín, lo conozco hace muchos años, se cantaba la marcha peronista. ¿Está bien? Se cantaba la marcha peronista. Por lo tanto, hay mucha gente que tenía dudas de decir, bueno, porque Schiaretti, esto, lo otro. Schiaretti es peronista. ¿Es el peronismo cordobés? Yarlora es peronista. Claro. Y Candelaria de la Sota, y ahí vamos a ver el tuit, que es, creo que diputada electa o senadora Sí. por Córdoba, acaba de decir hace nada, dice, lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy, ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza no me representan. Quiero un Estado que abrace con justicia social, que apoye a la producción con salud y educación pública de calidad. O sea, a ver, Córdoba fue el gran bastión que tuvo Juntos por el Cambio para ganarle a Scioli, Exacto. ¿no? La gran diferencia fue. La gran diferencia Sí, fue sí, Córdoba. sin duda. Hoy, la principal fuerza política de Córdoba, porque De la Sota representa la principal fuerza política de la Sota, es una de las personas más cercanas a Schiaretti y a Martín Yarlora, que representan la política en Córdoba, acaba de decir con Milei no. Bueno, y Schiaretti, recordemos que hizo una gran elección. O sea, duplicó su elección de la PASO, debate por medio. La verdad que llegó con la mirada federal que el interior de nuestro país, sobre todo el centro de nuestro país, valora, y eso le va a dar un impulso. Lo que vemos en las encuestas fue un problema para Massa también, Córdoba. Sacó el 15% en promedio. Hoy estamos viendo las encuestas que ese 15% se duplica. Y se duplica gracias a toda esta expresión peronista o panperonista que tiene el cordobesismo de la Sota, de Schiaretti, de Yarlora, que queda muy claro que va a acompañar a Massa o le va a decir no a Milei. Eso está muy claro. Adelanto, el único dame un radical segundo cordobés que sí. se va a largar con Milei va a ser Oscar Aguad. Sí, bueno, está bien, no lo conoce ni la madre, digamos, no tiene ni 2 votos. Bueno, Gustavo, danos una reflexión, una mirada tuya de cómo sigue la cuestión. A ver, a mí me gustaría agregar lo siguiente. Yo creo que el eje que ha planteado Milei, que es el mismo eje de Patricia Bullrich, no tenemos que caer en la trampa. Ellos plantean un eje que, coincido con los análisis, es viejo, es inexistente, kirchnerismo, antikirchnerismo. Y yo creo que nosotros tenemos dos ejes. Uno que tiene que ver con lo institucional, democracia o autoritarismo. Y otro que tiene que ver con racionalidad o locura, con racionalidad o caer en el precipicio. Digo, ustedes estaban hablando de que queda poco tiempo para que Milei haga las propuestas hacia futuro. Ahora, ¿qué propuesta es? Porque ahora sacó un decálogo de una serie de medidas que se contradicen absolutamente con todo lo que él había dicho. Había dicho sí a la dolarización, no a la dolarización. Había hablado de los vouchers en educación, ahora habla de educación gratuita. Había dicho que cada uno se tiene que pagar la salud y que iba a ser privada, ahora dice que la salud va a seguir siendo pública. En realidad, están tratando de meternos en la misma trampa del 2015, cuando Macri mintió acerca de lo que iba a hacer, y nosotros creo que en estos 20 días tenemos que tener una batería de cosas. Una, para los que le interesa la cuestión institucional, que no es menor, digo, a 40 años de democracia, la democracia en sí misma. Y eso tiene que ver con el radicalismo, con el socialismo, pero también la justicia social, también la acción del Estado para generar igualdad de oportunidades, para que el ejercicio de la libertad sea posible en un escenario de igualdad de oportunidades. Creo que tenemos mucho por delante, la elección no está ganada, pero frente a nosotros tenemos lo peor que se ha juntado en los últimos 40 años de la vida política argentina, porque es un salto al vacío, un salto a la hoguera, y por el otro lado, bueno, todos los que reivindican a la dictadura militar en el mismo barco que quiere llevar a la Argentina, vuelvo a repetir, a entregar los recursos naturales y después arreglate como puedas. Ahora, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo enorme, ya se nos corta el Zoom, así que nos encontramos en cualquier momento, porque hay mucha tela para cortar, para entender la realidad de los radicales. Gracias, Gustavo. Bueno, este joven brillante que tengo acá, que este señor, vení, mostrámelo, que es un genio,
Porque Bueno. este tipo es un genio. Sí, este tipo labura muy bien. Ya Es un sé, gran laburante. amigo de... Es un Trabajador gran seguro, laburador, trabajador es un gran seguro. laburador y un tipo que entiende muchísimo de política. ¿Nos podés explicar qué quiso hacer Macri cuando convocó esa reunión nefasta el martes a la noche en su casa con Patricia Bullrich? ¿Qué quiso hacer él? A ¿Qué ver. quiso? Dijo, los radicales están creciendo mucho, los voy a, como decimos en la calle, los voy a cagar. Los voy a descartar, los voy a Sí, los voy a agarcar, sí, como los voy a quiera. descartar. ¿Me salvo yo? ¿Qué quiso hacer? Bueno, hubo varios dirigentes de Juntos por el Cambio que hace tiempo quieren jubilar a Mauricio Macri. La pelea no iba a ser fácil, eso estaba claro. Mauricio Macri es una persona hábil, con poder todavía. Lo quisieron jubilar Larreta, Bullrich. Creo que a Larreta lo sacó del camino. Ya Sí. él hizo todo lo posible para que pierda la paso. Bullrich ahora no tiene mucho más para dar en política. Ya tiene una historia larga y me parece que esa foto con Milei, la del Pato y el León, termina con una carrera política de Patricia Bullrich o de alguna manera la termina de desgastar. La credibilidad de Bullrich de acá para adelante yo creo que va a ser bajísima. Eso por un lado. Él termina siendo la cabeza del ala más dura de Juntos por el Cambio. Obviamente a los radicales no los puede controlar, pero también hay que ver qué hacen los radicales, porque los radicales tienen la oportunidad histórica de liberarse del color amarillo, de Macri, del PRO. Tienen poder territorial, o sea, o consolidaron ese poder territorial, el de las gobernaciones, el de las intendencias, el de los legisladores, y tienen esa oportunidad. Hay que ver si lo hacen. Miguel acá está, sabe un poco más de la rosca del radicalismo. Uno con radical que hable, radical que conduce un gobierno, que gestiona, Sí. o legisladores en off. O sea, te vos lo que dicen, decís que la "Milei, mitad no". de la decisión de la reunión fue por venganza. Fue, a ver, Fue por poder. venganza. Sí, una parte por venganza. O sea, se la tenía jurada a varios dirigentes de Juntos por el Cambio. Y además, para seguir manejando una cuota de poder importante, necesita aliarse con lo más extremo de esta nueva expresión, que es la Libertad Avanza, que es una extrema derecha. Yo creo que lo venimos diciendo hace mucho. Mauricio Macri, desde marzo hasta acá, dio muchos signos en los que fue demostrando que estaba tratando de construir una nueva polarización entre una derecha extrema y una centro izquierda, si querés, o un poder de centro. Él ve ese escenario y entonces hace lo posible para dominar ese polo que se está constituyendo. ¿A los radicales les conviene abstenerse o les conviene decir vamos a apoyarlo a Massa? A ver, el planteamiento que hizo el Comité Nacional está pensado no solo en dar tiempo y aquietar toda la tropa para que no haya fugas, de ser posible, o se minimicen las probables fugas, pero por otro lado, porque objetivamente la gente ha votado que el radicalismo juegue un rol de alternancia frente a cualquiera de los dos presidentes que sea electo. Para algunos de nosotros, como creemos que objetivamente la democracia está en peligro, esa resolución tuvo sabor a poco porque para nosotros debió haber dicho explícitamente, primero no a Milei, claramente, y luego el tema de la neutralidad. Insisto, está pensado en el presente para evitar, diríamos, para minimizar fugas y de cara al futuro obedecer el mandato popular, que es que nos ubicó en oposición de cualquiera de los gobiernos y control, ¿no es cierto? Ser alternancia, la posibilidad de... Lo decía muy bien recién López, la posibilidad de armar una alternativa socialdemócrata más amplia, ¿no es cierto?, con sectores lógicamente, mayoritariamente Miguel, del radicalismo. A ver, la neutralidad me parece un valor importante. La gente decide el voto, no lo deciden los dirigentes. Absolutamente. Sí, los dirigentes dan señales que ordenan el panorama político. La neutralidad está bien. Y después, con que los dirigentes digan Milei es mi límite, también está bien. No necesita un radical decir que va a votar a Massa. Claro. Porque la gente que no votó a Milei o no votó a Massa en la última elección va a votar o en contra de Milei o en contra de Massa. O sea, el votante de Bullrich, el de Schiaretti y el de la izquierda no va a votar a favor de en el balotaje. Va a votar para frenar a uno de los dos. Si el radicalismo dice Milei es mi límite, está dejando muy claro ¿A quién va hacia a votar? dónde está apuntando el horizonte, hacia dónde está pensando la nueva política. En los balotajes, en general uno no termina eligiendo, termina optando. Si estás arriba de un avión, pasta o pollo. Es eso. Hace muchos años atrás, Cristina Kirchner hizo una reivindicación de Raúl Alfonsín. Sí. Muchos años atrás. Casi como si tuviera el oráculo de lo Hoy que Massa significa, recitó el preámbulo. casi como si tuviera el oráculo de la política. Hace muchos años atrás lo reivindicó a Raúl Alfonsín y de hecho hasta se han hecho actos que el propio kirchnerismo fue el que los propuso. El propio Alfonsín, que estaba adentro de un... ¿Qué decía Milei? Que estaba dentro de dónde? De un puchimbal, que le daba con el puchimbal, que le pegaba. Le pone la cara de Alfonsín le ponía para la cara de entrenarse. Alfonsín. Bueno, la cara magullada de Alfonsín fue en este caso reivindicada
por Sergio Massa en la provincia de Tucumán. No sé si querés, si lo tenés, y vemos lo que dijo Massa, o lo vemos en un rato. Decime vos, Paula, cómo estamos. En un rato. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa, enseguida nos acomodamos y enseguida estamos de vuelta con más.